Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Saúl Abisaí Salamanca Estupiñán. Hoy estaré exponiendo sobre el proyecto que he estado realizando alrededor del cuarto cuatrimestre de mi carrera, el cual se basa en la producción de acelgas en sistema hidropónico cerrado. El proyecto está basado en dos materias: tecnologías de riego y metodología de la investigación. El maestro que se encarga de impartirnos las materias es el profesor Teodulo Ramírez Calvario. La fecha de entrega de este proyecto es jueves 27 de noviembre del 2025. El propósito de este trabajo es mi presentación ejecutiva número 3. Mi resumen se centra en un párrafo completo de 249 palabras. El proyecto se desarrolló en el Remolino Juchipila, Zacatecas, con el propósito de evaluar la producción de acelga bajo un sistema hidropónico cerrado, considerando la eficiencia en el uso del agua y el aprovechamiento del espacio como ejes principales. Durante el proceso se llevó a cabo la germinación, el crecimiento y el trasplante de las plántulas, así como el diseño de un sistema estructural en el que se condujo la solución nutritiva de forma permanente. El avance del proyecto requirió constancia, planeación y dedicación continua, ya que el trabajo de manera progresiva en la instalación del sistema y en el seguimiento fisiológico del cultivo. Los datos obtenidos mediante dos muestreos en un intervalo de 15 días permitieron identificar variaciones significativas en el tamaño de hojas entre tratamientos, concluyendo que el tratamiento 1 mostró el mejor desempeño, seguido por los tratamientos 2 y 3, con el tratamiento 4 como el más bajo. El análisis estadístico a través de la NAVA y la prueba de Tukey confirmó estas diferencias, lo que permitió respaldar técnicamente los resultados obtenidos. Este trabajo refleja un esfuerzo metodológico sólido desde la germinación hasta el análisis estadístico y demuestra la viabilidad del sistema hidropónico cerrado como una opción eficiente y sostenible para la producción hortícola, contribuyendo al desarrollo de alternativas agrícolas con menor impacto hídrico. A su lado se encuentra el Astra, lo que es el resumen con la traducción al inglés. Adscripción: S.A. Salamanca Estupiñán Ramírez Calvario Teodulo, estudiante del cuarto cuatrimestre de la Ingeniería en Agrobiotecnología y docente de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, UPSZ, ubicada en el Remolinos Juchipila, Zacatecas, el código postal y mi correo electrónico. Introducción. El uso ineficiente del agua en la agricultura tradicional representa uno de los principales retos para la sostenibilidad de los sistemas productivos actuales. En el caso específico de la producción de acelga, los sistemas de riego convencionales presentan una baja eficiencia en el aprovechamiento del agua y del espacio del cultivo, afectando la rentabilidad y sostenibilidad de los productores. Ante esta problemática, surge la propuesta de implementar un sistema hidropónico cerrado, cuyo objetivo principal es optimizar el uso del agua y del espacio mediante la recirculación controlada de la solución nutritiva. Este modelo permite reducir hasta un 80 al 90% el consumo del agua en comparación con los sistemas tradicionales, al mismo tiempo que mejora la eficiencia de absorción de nutrientes, el control fitosanitario y la densidad de plantación. El sistema hidropónico cerrado que se desarrollará en este proyecto busca demostrar la viabilidad técnica y ambiental de producir acelgas de alta calidad bajo un esquema sostenible. Como parte de mi objetivo general se basa en la implementación de un sistema hidropónico cerrado para la producción de acelgas con el fin de optimizar el uso del agua y el espacio de los nutrientes. Como parte de mis objetivos específicos a cumplir y en un rango de tiempo rentable, es diseñar y acondicionar la estructura hidropónica cerrada adecuada para el trasplante de las plántulas de acelga. Ya cumplí en eso, sí lo hice. Monitorear el desarrollo fisiológico y productivo de las acelgas. También tengo datos con el número de hojas y con el tamaño de las hojas durante el ciclo de cultivo y bajo condiciones controladas. También ya cumplí parte de mis específicos a alcanzar. Determinar la eficiencia del uso de nutrientes mediante el control de pH y conductividad eléctrica. También estuve al pendiente con eso, con métodos caseros, pero también estuve al pendiente de eso. También analizar la viabilidad económica y ambiental del sistema considerando el ahorro de agua, reducción de residuos líquidos. También ya cumplí en eso, llevé un monitoreo diario acerca de fugas, que no hubiera fugas en el sistema para poder cumplir la viabilidad económica y ambiental para evitar la existencia de residuos líquidos. También fomentar prácticas de producción limpia y sostenible
por parte de redes sociales he estado compartiendo un poco de lo que he estado desarrollando en este cuatrimestre, mi proyecto, el proyecto que se está presentando, lo cual es la producción hortícola intensiva en un sistema hidropónico pequeño, casero, en producción sostenible. También ya cumplí. Como parte de mis materiales y métodos, el presente apartado describe materiales empleados y la metodología seguida para la implementación del sistema. El proyecto de hidroponía se llevó a cabo en la localidad del Remolino, perteneciente al municipio de Juchipila, en el estado de Zacatecas, México. Las coordenadas geográficas exactas de la estación agroclimatológica UPCZ en el Remolino son los siguientes datos que se muestran. La región se encuentra en una zona de transición entre el clima cálido subhúmedo y el clima templado, debido a la ubicación en el cañón de Juchipila, rodeado por las sierras de Morones y Nochistlán. A continuación se muestran unos datos de precipitación y humedad, también las temperaturas medias anuales del año 2025, el que estamos pasando, y también las ligas para poder entrar a los datos actualizados que se dan en la estación agroclimatológica que se encuentra acá en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, aquí en el Remolino. Ahora sí, materiales y métodos. La siembra inicial de las semillas de acelga se realizó el 15 de septiembre de 2025 en charolas de germinación rellenas con una mezcla de fibra de coco y perlita en proporción de 1:1, previamente humedecida y lavada para evitar sales y carbonatos. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2025, se llevó a cabo una resiembra para garantizar la homogeneidad en el desarrollo de las plántulas. En esa misma fecha, se inició también un nuevo lote de germinación de acelga con el propósito de evaluar la uniformidad de la emergencia y el vigor inicial. Las plántulas se mantuvieron en condiciones ambientales controladas, con iluminación natural indirecta y con una temperatura promedio de 24 a 2 grados centígrados hasta alcanzar un estado fisiológico adecuado para el trasplante al sistema hidropónico definitivo. También el sistema hidropónico se construyó empleando tubos PVC de 110 milímetros de diámetro, un metro de largo, dispuestos horizontalmente sobre una estructura de soporte estable. Cada tubo se perforó utilizando una broca sierra del tamaño correspondiente de los vasos a lo largo del tubo, utilizados como contenedores individuales para las plántulas. Los extremos de los tubos se sellaron con tapones de PVC con un orificio central, el cual es un nivelador para la solución y la lámina de agua que va a estar recirculando alrededor del tubo. El flujo continuo de la solución fue asegurado por una bomba sumergible de acuario, la cual permitía la recirculación del líquido hacia el tanque principal, garantizando así la aireación y el suministro constante de nutrientes. Los vasos desechables fueron utilizados como macetas individuales, se llenaron con fibras de algodón sintéticas para darles un soporte físico a las raíces de nuestras plántulas. También la solución nutritiva utilizada fue una formulación balanceada diseñada específicamente para hortalizas de hoja, asegurando un adecuado aporte de macro y micronutrientes esenciales como lo es el nitrógeno, su porcentaje, fósforo, potasio, azufre, magnesio, calcio, hierro, boro, zinc, cobre y manganeso, con las cuales son las nomenclaturas y los porcentajes. Se disuelven 1.5 gramos por litro de agua. En la equivalencia se utilizaron 90 gramos para 60 litros de agua que se utilizaron. El trasplante de las plántulas al sistema hidropónico se realizó el día 28 de octubre, ya que se tenía programado para efectuarse una vez que las plántulas alcanzaran el estado fisiológico óptimo. Aparte, también esa fecha fue cuando la estructura de los tubos, la estructura hidropónica ya estaba terminada. Se llevó todo el mes de septiembre y casi todo el mes de octubre para terminarse la estructura, ya que cada fin de semana su servidor estuvo yendo y viniendo a casa y acá al Remolino. Entonces, por obvias razones, el proyecto se aplazó un poquito, pero al mismo tiempo se estuvo desarrollando la germinación y el monitoreo de las plántulas y la elaboración constante cada fin de semana de la misma estructura. Los tratamientos experimentales del estudio. La evaluación de los parámetros de crecimiento y eficiencia en el uso del agua se llevarán a cabo posteriormente una vez completada la fase del proceso, lo cual fue a partir del 28 de octubre
di una prórroga de 9 días, lo cual el primer monitoreo, el primer análisis de varianza se llevó a cabo el 6 de noviembre. Parte de la metodología a seguir se basa en esta tabla de cálculos que se presenta, lo cual es una tabla de análisis de varianza para un DEVA, un diseño experimental bloques al azar. En el lado izquierdo se encuentra fuentes de variación. Lo que vamos a estar evaluando son tratamientos, bloques, el error y el total. Seguido de izquierda a derecha son los grados de libertad. Seguido son la suma de cuadrados, cuadrado medio, f calculada, f tabular y la significancia, si existe o no significancia, diferencia significativa entre tratamientos y entre bloques. En base a eso nos basamos para realizar nuestros análisis de varianza. A continuación estaré narrando brevemente parte del ciclo fenológico de la selga. La primera etapa pues obviamente es la preparación del suelo. En este caso pues fue la preparación, la implementación de la germinación y a su vez la construcción de la estructura. La siembra, las semillas de selga se siembran a una profundidad de aproximadamente 2 centímetros o casi lo que mide el doble de la semilla, con temperaturas de 19 a 22 grados centígrados controlados. Las semillas germinan en un plazo de 8 días. En este caso, parte de mis objetivos también se basan en medir el tiempo de la germinación, lo cual esto no entra dentro de la variable que estaré evaluando. Pero puedo denotar, tengo imágenes, en 4 días se me germinaron mis semillas. Parte de la metodología que seguí para la germinación de mis semillas fue un riego en la mañana, un riego en la noche, en la mañana sacarlas al sol con malla sombra, en la noche meterlas dentro de la casa para que tuvieran una temperatura constante y no picos de bajas temperaturas y picos de muy altas temperaturas también. Entonces me germinaron a la mitad del tiempo que es la segunda etapa. También el crecimiento vegetativo. Durante esta etapa es crucial mantener el suelo uniformemente húmedo y libre de malezas. En el tiempo de la floración, la selga puede florecer si las condiciones son adecuadas. Ojo, parte de la variable a evaluar aquí no es la floración. Mi planta no la voy a dejar que llegue al final del ciclo fenológico. ¿Por qué? Porque lo que me interesa son hojas. Yo cada determinado tiempo voy a hacer un corte de hojas porque lo que me interesa es consumir las hojas. Entonces, si yo corto estas hojas, nunca mis plántulas van a llegar al proceso de floración porque pues mis hojas no van a estar, no tendrán un sabor rico, estarán amargas y ese no es el propósito. Entonces, mi plántula siempre se va a mantener en la etapa de crecimiento vegetativo. La cosecha pues ya sería la cosecha de semillas, que es de los 90 a 150 días después de la siembra, dependiendo de las condiciones. Metodología. La metodología que seguí o en lo que me basé fue primero en la calendarización de la siembra, lo cual fue un lunes 29 de septiembre. También a su vez, al mismo tiempo, cada fin de semana, la elaboración minuciosa de la estructura que estuvimos trabajando. A partir del 28 de octubre, que fue el trasplante y el término de la estructura y el trasplante hacia la estructura de nuestras plántulas, lo estaré mostrando en imágenes posteriores, se calcularon de 50 a 60 días. Esto nos da un resultado que para el 10 de diciembre, lo cual es un objetivo específico alcanzable, se estará realizando el primer corte de hojas, lo cual es nuestra variable principal. Ese es el propósito de esta producción de selgas, el corte de hojas. La cantidad de riego por día aplicado, eso lo estaré explicando un poquitito más adelante. El número de plantas son 28 plántulas por la estructura, lo cual son 7 plantas por tubo, son 4 tubos en disposición horizontal, 28 plántulas. El diseño experimental por el cual nos vamos a basar es un DEVA, el modelo estadístico ahí se ve. Las repeticiones son 4 por tratamiento. El ANAVA se realizó 6 días, 15 días después del trasplante. La tabla de comparación de medias estaré utilizando una DHS de Tukey. La variable a evaluar es el tamaño de las hojas en centímetros. El juego de hipótesis es la hipótesis nula. Dice que todos los tratamientos producen el mismo efecto. La hipótesis alternativa denota lo contrario.
El primer muestreo se realizó el 6 de noviembre del 2025, lo cual son 9 días después de la fecha de trasplante porque necesitaba presentar datos por la segunda presentación ejecutiva. El segundo muestreo se realizó el 21 de noviembre de 2025, tanto el ANAVA como el DHS de Tukey también. El tercer muestreo se estima se hará el lunes 8 de diciembre, 2 días antes de la fecha de corte estimada de hojas. La lámina de solución se basa en 7 centímetros de alto de solución por 10 centímetros de ancho por 100 centímetros de largo, lo cual nos da un total de volumen de 7000 centímetros cúbicos. Convertido a litros son 7 litros de solución nutritiva circulando por tubo, nos da un total de 28 litros circulando, con 32 litros restantes que están en el depósito principal para cubrir necesidades hídricas como la filtración, la pérdida por evaporación y obviamente la absorción de las plántulas. A continuación estaré narrando brevemente y específicamente lo que se realizó, los resultados que se realizaron. El primer cuadro denota el acomodo de los datos, los tratamientos y los bloques. El 6, el 3, el 4 y el 2, los números que se muestran al medio en el bloque 1 son la altura de las hojas en centímetros. Bueno, a su lado los respectivos datos. Abajo se muestra la tabla del análisis de varianza para el diseño experimental bloques al azar. La fuente de variación son las cosas que estaremos evaluando, lo cual son tratamiento, bloques, el error, el total, los grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio, la F calcular y la F tabular. Ojo, abajo se muestra mi juego de hipótesis que se basa en todos los tratamientos producen el mismo efecto, siendo la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa denota lo contrario, lo cual es no todos los tratamientos producen el mismo efecto. La regla a respetar en esta tabla se basa en rechazar la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Todos los tratamientos producen el mismo efecto. Si F calculada, o sea, 20.77, es mayor que F tabular, 8.81, lo cual es verdadero. Entonces, rechazo la hipótesis nula y entonces, ¿qué pasa? Acepto la hipótesis alternativa que muestra que no todos los tratamientos producen el mismo efecto, existiendo una significancia verdadera, o sea, sé que uno de todos los tratamientos a evaluar siempre fue diferente que otro o que todos, por eso sí hay diferencia significativa. Para darle continuidad a este cálculo, para poder denotar cuál fue el mejor tratamiento, se realizó una tabla de comparación de medias de HS de Tukey. Entonces, se muestra el DHS calculado, lo cual es un 0.97. Esto sale de la multiplicación del 2.26. El 2.26 fue un dato que se obtuvo de las tablas de TED-Student. El 0.75 es el cuadrado medio, la raíz cuadrada del cuadrado medio del error de la tabla anterior entre el número de repeticiones. Nos arroja un dato, es el 0.97, es un dato constante. Ese es el valor de nuestro DH calculado. Ojo, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso, como es un dato constante, lo vamos a dejar ahorita aparte. Para hacer la diferencia de medias de tratamiento, por ejemplo, vamos a restar el tratamiento 1, que la media del tratamiento 1 es 6.5, menos el tratamiento 2, dando un resultado de 3.5, lo cual está allí. Un resultado de 3.5, ahí voy a determinar si es mayor o menor que mi DH calculado, lo cual es 0.97. Entonces, como 3.5 es mayor que 0.97, puedo decir que la diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 sí es significativa. Hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos tratamientos. Y así sucesivamente hasta que me encuentro con un detalle, lo cual es la diferencia o la comparación de medias del tratamiento 2 con el 3, lo cual me da un valor de 0, lo cual que 0 es menor que 0.97. Entonces demuestra que esos dos tratamientos, el 2 y el 3, no muestran una diferencia, dan el mismo resultado. Y así sucesivamente obtuve esos resultados.
Ahora para la interpretación de estos cálculos dice que esto indica que el tratamiento 1 es estadísticamente superior a los demás tratamientos que son 4, 3 y 2. Sin embargo, la diferencia entre el 1 y el 2 no es significativa, pero para eso pues, al productor le voy a recomendar el 1, lo cual me dio un resultado más grande. Además, los tratamientos 2 y 3 presentan resultados similares, mientras que el tratamiento 4 mostró un valor considerablemente menor al esperado, con una diferencia marcada respecto al 1. Misma operación se realizó en el muestreo del 25 de noviembre del 2025, hace unos días. Ese fue el acomodo de los datos. Ahora, el tamaño de la hoja en el tratamiento 1 subió considerablemente al análisis pasado. Aumentaron el tamaño de las hojas y así considerablemente en cada uno de los demás tratamientos. Debajo se muestra la misma operación, lo que fue el análisis de varianza para el DEVA, tratamientos, bloques, error total, suma de cuadrados, cuadrado medio. Respetamos la misma regla y las mismas hipótesis. La misma regla dice que rechazar hipótesis nula, que todos los tratamientos producen el mismo efecto, si F calculada, o sea 79, el valor de 79, es mayor que F tabular. F tabular, ya saben, lo sacamos de la tabla de cuantiles de distribución de F, lo cual es 8.81. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué pasa? Acepto la hipótesis alternativa, que dice que no todos los tratamientos producen el mismo efecto. Por lo cual, el valor que me arroja es un valor de significancia verdadera o real. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de todos los tratamientos evaluados es diferente de todos o de uno mismo. Siempre es diferente. A su vez, seguido se evaluó el DHS, o sea, la tabla de comparación de medias de Tukey. Se realizó la misma comparación, como un resultado para agilizarlo. Las medias de los tratamientos, el acomodo de las letras denota que el tratamiento 1 tiene una letra A constante, no se repite, siendo el mejor tratamiento que existe también por el tamaño de la media, que es más grande que todos. El tratamiento 2 y el 3 demuestran el mismo resultado, difiriendo por un valor de 0.25, lo cual es casi nada, pero de todos modos, no se alejan de lo cual es el número entero, el 5. Entonces podemos decir que el tratamiento 2 y el 3 dan los mismos resultados. Y el C da un valor muchísimo más menor al esperado en la diferencia del tratamiento 1 contra el 4, lo cual da una diferencia muy grande. Entonces se realizó el mismo cálculo, lo cual es el 2.26, es un dato constante, eso no se mueve. Lo volví a hacer para dar fe de que el valor no se mueve de acuerdo al alfa que estuve manejando, que sería un 0.05, o sea, el 95% de fiabilidad de recomendar estos tratamientos, vaya. Entonces obtuve un DHS calculado que fue el 0.565 y me dice que el tratamiento 1, o sea, la letra A, es el tratamiento con la media más alta y es estadísticamente diferente de todos los demás. El 2 y el 3 no presentan diferencia significativa entre ellos, por eso comparten la letra. El 4 es el tratamiento más bajo y es distinto de todos los demás. La tabla de comparación de medias mediante la prueba de Tukey muestra que las diferencias entre tratamientos superan al valor crítico de DHS, lo cual es el 0.565, lo que indica que en la mayoría de los casos los tratamientos son estadísticamente distintos entre sí. A continuación ya se muestran un poquito más específicos las diferencias entre tratamientos, las respectivas comparaciones recíprocas. Como se muestran los valores en valores absolutos, entonces no importa si son valores negativos, solamente queremos denotar si este número de la diferencia entre tratamientos es mayor que el DH calculado, entonces no hay problema de ahí. En general, el tratamiento 1 mostró los valores más altos y una separación clara respecto a los demás. ¿Cuál era mi tratamiento 1? La evaluación del tamaño de las hojas en base a la aplicación de solución nutritiva en el proyecto presentado. A continuación, de una manera práctica, les muestro un poquitito de los avances de campo que se estuvieron realizando. La imagen 1 muestra fibra de coco en charola. Se hizo un segundo trasplante de las charolas pequeñas a esa para
inducir a la plántula que creciera un poquito más. A continuación se muestra el pellet de la raíz ya cuando realicé el trasplante de la estructura completa, el nivelador de agua con la solución, la bomba y el paquete de solución nutritiva. También se muestra la aplicación de la solución en polvo al agua, los 90 gramos de solución para disolver, la circulación del agua, las salidas del agua del depósito principal, el interior de los depósitos. Arriba se muestra los tubos de la estructura de hidroponía con espacios para las plántulas, con las plántulas listas. Y la estructura completa con todas las plántulas, con la fibra de algodón sintética para la estructura física de las raíces también. Se realizó una eliminación de plántulas extras para dejar potencialmente solamente, una plántula por cavidad como se muestra en la imagen de un lado, la plántula en vaso con soporte físico para raíz, la estructura completa nuevamente, el tamaño de las hojas de las más grandes fueron de 9 y 8 centímetros y la última imagen denota la raíz expuesta que sobresale del vaso. Parte de ello se basa en mis referencias, varios artículos que se estuvieron visitando para obtener este, cátedra, obtener información, conocimiento acerca del proyecto que se estaba realizando y de mi parte sería todo. Muchas gracias.